Hermana Jenny, adelante. Sí, y yo quería hacer una consulta en relación a lo de la vibroinformación, de lo que es el periespíritu, y que se comunica psicosomáticamente, ¿no? Pero hay otra calificación, otro término que usted dijo que era realmente lo que deberíamos entender desde la inteligencia espiritual. Y por otro lado, quería saber sobre lo que es si el perispíritu es mineral, y si esto se transmuta, o sea, cuando se transmuta de un ser a otro ser, que existe ese desarrollo a un nivel ya más alto dentro de todo este proceso de mensaje o de vibroinformaciones, y que llega uno a desarrollar tanto a nivel de todo, de los chakras, del poder cuántico, ¿no? O sea, del viaje que hay, de esa interactuación, ese mensaje, ¿no? Que lleva para poder resolver, sanar, inclusive en algunos casos a las diferentes partes del cuerpo, según está clasificado en un ser humano a través de los chakras, ¿no? Y esto si tiene una forma, es un cuerpo, es una consciencia, ¿cómo es que es un mineral? Bueno, ok, en primer lugar, la primera función del periespíritu en todos los niveles, el nivel cuántico mineral, el nivel biológico celular, el nivel psicológico del ego y del simbre encarnado, y el nivel evolutivo del simbre propiamente dicho en el más allá. Todos estos tienen en primer lugar la función morfológica de darle forma al cuerpo físico correspondiente, llámese cuántico o biológico o psicológico. El cuerpo físico tiene que tener una forma, y por eso el corazón, por ejemplo, tiene forma de corazón y no de riñón, o porque el hueso de una costilla es tan diferente al hueso de la cadera, o porque el hermano mayor tiene una cara que sacó un poco más hacia el papá y la hermana hacia la mamá, o viceversa, o porque el uno es gordito como el abuelo y el otro salió flaquito como la abuela. Todas esas formas o morfologías es la primera gran función del periespíritu, porque el ADN, que es el que más se estudia y el único que se conoce por ciencia oficial, es totalmente insuficiente para explicar la morfología, o sea, las formas que el periespíritu aporta en todo, incluso a nivel cuántico. Ahora, la segunda forma funcional del periespíritu es el transporte de la información. Entonces, en todos los diferentes niveles hay una mente, y mientras más complejo sea el ser, entonces se necesita descomponer la mente en clasificación de submentes, como es el caso del ser humano. Y por eso es mucho más simple el caso del reino mineral, en donde los chakras son mucho menores, son mucho más primarios,
los ductos de información también lo son, y los endotelios cuánticos son de una necesidad más primaria. Eso definiría la segunda función del perispíritu. Bueno, si esto usted lo aplica, amiga Jenny, a los diferentes niveles, usted puede entender que hay perispíritu que conduce información desde la mente al cuerpo, y en el caso del reino mineral, que es incluso dependiendo del estado, hay reino mineral en el agua o el alcohol, en donde se ha podido apreciar en el caso del agua cómo el chakra del agua recibe información de los chakras humanos o de los chakras de un parlante de música. O sea, los parlantes de música en sus moléculas producen a través de sus chakras vibroinformación que lo capta el chakra del agua. Y lo mismo pasa con los sentimientos y las emociones que emiten los seres humanos con sus chakras y que llegan a ser recibidos por el chakra del agua. Chakra del agua que a su vez corresponde a la mente del agua. Pero dentro de la mente del agua hay submentes más pequeñas con chakras de los componentes de los átomos del agua, y los componentes de los átomos del agua pueden tener también subcomponentes para el electrón de los átomos y para los protones y neutrones de los núcleos del átomo del agua. Entonces, todos estos conjuntos de chakras reciben vibroinformación, y los chakras tienen la capacidad de cambiar el código de la información y lo transmutan por resonancia armónica al código que ellos necesitan. En especial, el código psicológico de los humanos es transmutado por el chakra del agua al código cuántico. Y dentro de esta información transmutada hay muchísima directriz para que de alguna manera las moléculas del agua cambien su estructura morfológica. Y el señor Masaru Emoto, en alguna explicación que dimos hace un par de meses, hizo una fotografía de diversas expresiones de la molécula del agua cada vez que recibía diferentes emociones de las personas o diferentes formas y ritmos de música, y a través de eso se podría establecer por qué habían diferentes formas bonitas de cristales del agua o formas muy feas de moléculas del agua. Incluso de esa manera también se puede explicar la fractalidad o la multifractalidad morfológica que tienen los copos de nieve. Cada molécula de nieve es diferente a la otra y a la otra. Entonces, esos son formas de poder comprobar
que existe una comunicación permanente de chakras. Los chakras son válvulas maravillosamente emisoras y receptoras de información, y también son formas de válvulas encodificadoras o decodificadoras de información. Entonces, cuando usted pregunta qué es un chakra para el endotelio cuántico, qué es un chakra para una partícula cuántica, o qué es un chakra para una molécula del reino mineral, pues va a tener que entender todo lo que le acabo de explicar para poder más o menos formarse una idea. Yo pido excusas porque el complejo de la información a veces no permite una clara idea de todo lo que hemos podido desarrollar. Pero por eso en esta presentación hemos dado varias láminas en donde incluso hay una que no se explicó en el diplomado del año pasado, una que fue producto creativo de quien habla recientemente, en el cual se puede explicar cómo los chakras reciben a nivel chakras del ecosistema información para poder dar paso al desarrollo correspondiente que deben hacer o no dar paso al desarrollo. Y por eso expliqué, por ejemplo, cómo una semilla de cierto tipo de vegetal requiere cierto tipo de información de temperatura, de luminosidad electromagnética o de presión o de algún tipo de información respecto a el sustrato que lo contiene para poder germinar. Entonces hay plantas tropicales en pisos térmicos tropicales. Hay otras que no germinan en pisos tropicales, pero sí en pisos de, digamos, sabana, o en pisos de valles no tropicales, como es el caso de el maíz o el caso de la papa o de la yuca. Y hay otros en pisos de puna, en donde el ichu que conocemos en altas alturas germina, pero eso no germina en pisos tropicales. ¿Cómo saben ellos? ¿Cómo sabe la semilla? ¿Cómo puede saber qué temperatura es la que necesita? ¿Cómo la recibe la información? ¿Qué luminosidad, qué humedad, qué presión? Y en el caso más complejo de una célula embrionaria biológica, ya sea de un huevo amniótico o del útero materno, ¿cómo saben que necesitan cierto rango de temperatura, cierto rango de luminosidad, cierto rango de presión? Si no se dan los parámetros de los rangos requeridos, el embrión se muere o no se desarrolla. Entonces, todo eso, ¿cómo lo recibe el embrión? A través de sus chakras. ¿Y de dónde proviene la información? A través de los chakras del ecosistema que lo rodea. O sea, hay chakras en el líquido amniótico que rodea al embrión. Hay chakras en el aire, en el clima
que conforma la lluvia y el viento, que también tienen moléculas, y esos chakras emiten información a las semillas para que puedan tener germinación y desarrollar vida, o no tener desarrollo porque el piso térmico no es de condiciones adecuadas. Entonces hay un diálogo permanente entre los chakras de todos los diferentes componentes del ecosistema y el chakra de la semilla, de la planta, del embrión o del animal, o del humano, para que podamos todos desarrollar vida como lo conocemos biológicamente en el planeta. Entonces, la biología lo único que hace es entender que eso se da porque se da. No pregunta cómo se da, de dónde viene. Y nosotros en nuestro modelo decimos, eso viene del periespíritu. Eso es posible por las propiedades de los chakras de cada periespíritu. Hay un diálogo entre el espíritu, el periespíritu que recibe y el periespíritu que manda la información y la transmite a través de la mente correspondiente, que es la que produce la información. Y para que llegue la información que produce, tiene que haber un periespíritu que la conduce y le da la directriz al cuerpo que la recibe. Y así cada cuerpo físico tiene propiedades, y que con esas propiedades interactúa con otros cuerpos físicos. Y así nosotros interactuamos también, no solamente a nivel biológico, interactuamos a nivel psicológico. Y toda la sociedad humana psicológicamente a través del ego se comunica. Nosotros estamos innovando, desarrollando un poco más y decir, ojo, el ego no es el único. Hay un yo superior llamado Simbre que también tiene que comunicar amor, comunicar conocimientos verdaderos y hacer acciones del bien a los demás. Eso es algo que el ego normalmente no hace. El ego comunica deseos interesados de querencias, pero no comunica el verdadero amor incondicional. Todas esas comunicaciones se hacen a través de la mente que produce, la submente correspondiente que la emite, el periespíritu que recibe y conduce la información, y el cuerpo que recibe la directriz para sus propiedades. Y con eso el cuerpo interacciona, habla, oye, toca, siente, pelea o abraza. Todo eso es producto de todo un proceso en donde el periespíritu tiene una labor importantísima que no lo explica el ADN, que no lo explica la psicología, que no lo explica la biología ni la genética de la ciencia oficial. Solo hasta donde conocemos lo explica inteligencia espiritual. Por eso es que inteligencia espiritual debe de ser conocida, y por eso estamos haciendo este diplomado como una de las formas de hacerlo conocida. No quiero extenderme más, amiga Jenny,
pero es complejo la cosa y no es tan fácil, pero espero que ustedes lo entiendan. Yo sé que el hermano José Raúl, gracias a su gran constancia y fidelidad, cada vez lo comprende mejor. Muchísimas gracias, doctor Petronio. Quedo muy satisfecha con toda su explicación y es más, ampliando siempre los conocimientos. Muchas gracias. Gracias, Raúl. Ok. Gracias, hermanos.